Uno de los terrenos donde se disputó más sanguinariamente la guerra de Vietnam fue en el aire. A simple vista, los subsónicos cazas MiG-17 de la Fuerza Aérea Popular de Vietnam no tenían ninguna oportunidad contra los supersónicos F-105, F-4 y F-8 con los que contaba la Fuerza Aérea Norteamericana, capaces además de llevar misiles aire-aire. Basándonos únicamente en el equipamiento, parecía ser un triunfo sencillo para las United States Air Force o USAF. Pero para sorpresa de los aviadores y estrategas estadounidenses, los norvietnamitas transformaron sus MiG-17, apodados víboras verdes, por su color y forma, en una de las armas más letales de los cielos de Vietnam. En el video de hoy, vamos a contarles cómo fue que la Fuerza Aérea Popular de Vietnam, o FAPV, logró idear una estrategia para neutralizar las aeronaves técnicamente superiores de la USAF y por qué los vietnamitas llevaron a cabo una letal venganza al ataque norteamericano del 23 de agosto de 1967 en el cielo de Vietnam del Norte. No te muevas de la pantalla para ver otro fascinante episodio de aviación militar. ¡Comencemos! Hasta el año 1963, la Fuerza Aérea Popular de Vietnam no era realmente una fuerza de combate, ya que estaba equipada solamente con un regimiento de transporte y otro de entrenamiento, incapacitados para entrar en batalla. Sin embargo, había planes firmes de solucionar esta falencia de seguridad militar por parte del gobierno, adquiriendo cazas y cazabombarderos de países aliados, principalmente de la Unión Soviética y China. Fue así como el 3 de febrero de 1964, el teniente general Hoang Van Thai, viceministro de Defensa de Vietnam del Norte, ordenó la creación del 921º Regimiento de Caza Sao Do, o Estrella Roja. Pocos meses después, el 6 de agosto, a cada uno de los 31 pilotos norvietnamitas graduados le fue asignado un MiG-17, dando comienzo a la carrera de esta famosa aeronave en las filas de la FAPV. En un principio, la USAF subestimó el poder aéreo de su enemigo, ya que contaban con unidades mucho más modernas y poderosas que los vietnamitas. Muchas operaciones norteamericanas como Pierce Arrow, Flaming Dart 1 y Flaming Dart 2 no encontraron oposición aérea por parte de los asiáticos, lo que aumentó la confianza estadounidense. Sin embargo, esta actividad era engañosa, dado que la FAPV estaba ultimando sus tácticas para enfrentar a los veloces y numerosos vehículos norteamericanos, con buenas posibilidades de éxito. Lo que la USAF consideraba debilidades fue precisamente en donde la FAPV encontró la manera de construir los puntos más fuertes del MiG-17. Esta aeronave era más lenta que sus rivales, por lo que podría fácilmente superar en maniobras finas a cualquiera de sus adversarios en combate cerrado. Esto le daba una ventaja en donde los pesados proyectiles de 37 y 23 milímetros de sus cañones eran capaces de despedazar cualquiera de los reactores de los norteamericanos. En esa época, los misiles aire-aire solían ser bastante imprecisos, mientras que el cañón NR-37 de 37 milímetros y los dos NS-23 de 23 milímetros del MiG vietnamita, con tiradores espectacularmente entrenados, rara vez se encasquillaban. En comparación, los F-4B de la US Navy y los F-4C de la USAF no tenían cañones integrados, y el F-8 Crusader tenía 4 cañones de 20 milímetros, mucho menos poderosos que el armamento del MiG. Solo el F-105 Thunder Chief tenía un mejor equipo, ya que utilizaba el cañón hexatubo rotativo M61 Vulcan de 20 milímetros, capaz de disparar 3.000 proyectiles por minuto. El inconveniente era que estos aviones solían volar cargados de bombas, por lo cual esta ventaja quedaba mayormente neutralizada. El 7 de septiembre de 1965, se creó un segundo regimiento de caza vietnamita con 36 MiG-17F y el otro escuadrón se reequipó con MiG-21 F-13, armados con misiles, y el caza nocturno MiG-17PF, todos traídos directamente desde la Unión Soviética. Tan importante como esta llegada de equipos fue el regreso de 30 nuevos pilotos entrenados especialmente desde China. La escuela de vuelo de Tuong Ban había convertido pilotos de aviones de carga en precisos pilotos de caza. Con estas incorporaciones de recursos, tanto técnicos como humanos, la FAPV estaba lista para enfrentarse con la USAF. Pero antes,
faltaba que suceda una tragedia para llenar a las fuerzas vietnamitas de sed de venganza. La masacre sucedida el 2 de enero de 1967, en el marco de la Operación Bolo, una ofensiva lanzada por las Fuerzas Aéreas norteamericanas, resultó devastadora para Vietnam y su destacamento militar de aire. El suceso, en el cual una flota de F-4C Phantom norteamericanos derribaron 5 MiG-21 orientales sin sufrir pérdidas, fue un golpe muy duro para la FAPV. Estas invaluables aeronaves provenientes de la Unión Soviética corrían serio riesgo de ser exterminadas si la guerra continuaba en esas condiciones. Con una audaz e inteligente estrategia, el alto mando de la FAPV decidió cancelar todas las misiones de los MiG-21 hasta que se pudieran preparar tácticas adecuadas, tanto defensivas como ofensivas. Por lo tanto, volvía a ser tarea de los MiG-17 llevar a cabo la mayoría de las misiones, mientras se pensaba cómo aprovechar las otras aeronaves. Fue así como pequeños grupos de 2 o 4 MiG-17 comenzaron a realizar ataques solo contra las más importantes incursiones enemigas. La táctica era simple. Estos rápidos ataques eran seguidos de una retirada aún más veloz, para evitar bajas en estos pelotones. Durante este tiempo de inactividad, las fuerzas aéreas vietnamitas se concentraron en estudiar y planificar en base a inteligencia que fueron recolectando. La información obtenida de observar ataques estadounidenses y los interrogatorios a los prisioneros de guerra norteamericanos capturados trajo revelaciones extremadamente valiosas para la FAPV. Lograron averiguar que los cazabombarderos de Estados Unidos solían utilizar las mismas rutas de ingreso a Vietnam una y otra vez. Este dato le permitiría a los vietnamitas ubicar sus aeronaves en el lugar y momento correcto para tomar a los intrusos por sorpresa, y entonces enfrentarlos en un combate cerrado, donde los MiG podían explotar al máximo todas sus ventajas y derribar a sus enemigos. Cuando la FAPV regresó al combate, tenía planeada una nueva táctica llamada doble ataque, que aprovechaba al máximo las ventajas de sus aeronaves. En el doble ataque, los MiG-17 atacarían de frente y a baja altura a las formaciones norteamericanas, actuando como carnada para los cazas F-4 escoltas. Una vez que los Phantom caían en la trampa, eran atacados por sorpresa desde la retaguardia por los MiG-21. Estos derribarían a los F-24 y a los THAAD con sus misiles de guía infrarroja. Esta estrategia iba a ser puesta a prueba el miércoles 23 de agosto de 1967, dando como resultado una fecha fatídica para la SUSAF. Una pareja de MiG-21 y 8 MiG-17 sorprendieron a 36 F-105D Thunder Chief al mando del coronel Nicholas J. Donaldson, escoltados por 16 F-4D Phantom II bajo el mando del legendario Robin Olds. A las 15 horas, de forma repentina, ambos grupos de MiG-17 ascendieron a toda velocidad, comenzando a realizar pasadas de ataque desde la retaguardia contra los THAAD. Tomados por sorpresa, los pilotos de los F-105 arrojaron sus bombas antes de llegar a su objetivo en Vinh Yen, alterando su misión e intentando defenderse. Alertados por los frenéticos mensajes radiales de los cazabombarderos, que avisaban la peligrosa presencia de los MiG, Olds ordenó a los F-4 acelerar y dirigirse hacia el lugar del ataque. Ni él, ni sus pilotos, se dieron cuenta de que los MiG-17 eran una carnada y que ellos habían mordido el anzuelo. En ese momento, los dos MiG-21, tripulados por Nguyen Nhat Chu y Nguyen Van Cock, tomaron por sorpresa a los Phantom de la escuadrilla Ford y derribaron a 2 de ellos con un grupo de misiles R-3S. Las aeronaves F-4D fueron impactadas de forma grave, matando en ambos casos a los radaristas, al teniente Charles Lane y al capitán Ronald N. Sidner, y obligando a los pilotos, el capitán Larry E. Carrigan y el mayor Charles R. Tyler, a eyectarse, lo cual los hizo sobrevivir, aunque pronto fueron capturados como prisioneros de guerra. Para aumentar aún más la confusión e impotencia de los norteamericanos, instantes después, el líder del segundo grupo de MiG-17F, Cao Thanh Tin, conseguía ubicarse a 250 metros detrás del último grupo de Thunder Chiefs y abrir fuego contra el líder. Si bien esta primera ráfaga falló, le permitió a Tin calcular más precisamente el ángulo de deflexión. Esta vez, la segunda ráfaga de sus cañones NR-37 y NS-23 de 37 y 23 milímetros respectivamente dio en el blanco. Alcanzado por la balacera, un F-105D
se precipitó hacia tierra fuera de control, mientras su piloto, el mayor Elmo C. Baker, salía disparado de la cabina, intentando salvarse y abrir su paracaídas. Conmocionados por tantas bajas repentinas, los escoltas estadounidenses perdieron por completo el control del desarrollo de la batalla, sin poder coordinar el ataque ni la defensa contra los MiG. La FAPB había anticipado que si la táctica del doble ataque resultaba exitosa, algunas tripulaciones norteamericanas querrían tomar revancha y escoltarían a los MiG de regreso a su base. La corazonada resultó correcta, ya que a las 15:22 los pilotos orientales divisaron 2 unidades Phantom norteamericanas siguiendo a 2 MiG que regresaban a Noi Bai. Sin perder tiempo, el líder norvietnamita posicionó defensivamente su MiG-17F detrás del Phantom líder y abrió fuego, descargando el 70% de su munición. Los proyectiles de 37 y 23 milímetros estremecieron e incendiaron al F-4D del mayor Robert R. Sohill y el teniente Gerald N. Hempt, que finalmente se estrelló sobre la cordillera de Tam Dao. Ambos tripulantes fueron capturados poco después. La estrategia vietnamita parecía no tener fisuras y los estadounidenses habían sufrido las consecuencias, no solo del preciso planeamiento enemigo, sino también de su propio exceso de confianza. Este día, el 23 de agosto de 1967, es considerado en la bibliografía militar estadounidense como el Black Wednesday o Miércoles Negro. Las bajas en este suceso fueron contundentes. 5 aviones perdidos en combate aéreo, 4 F-4D y un F-105D más otro F-4D derribado por la Anti-Aircraft Artillery vietnamita, 5 aviadores tomados como prisioneros y 3 pilotos fallecidos. Sin dudas, puede considerarse este combate aéreo no solo como la contrapartida norvietnamita de la famosa Operación Bolo, de enero de ese mismo año, sino también como una clase maestra de cómo aprovechar las desventajas técnicas para derrotar al enemigo. Más allá de las bajas, esta jornada dejó al alto mando norteamericano en shock, a tal punto que el propio Lyndon Johnson ordenó cancelar por 2 meses los ataques sobre Hanoi y sus rutas de transporte. Ya estamos llegando al final de esta entrega, y no queríamos dejar de preguntarte, ¿cuál crees que fue la principal causa del Miércoles Negro? ¿La cuidadosamente planificada estrategia de la Fuerza Aérea Popular de Vietnam o el exceso de confianza de los estadounidenses? Tras 10 años de guerra, la moral de las tropas de Vietnam del Sur comenzaba a caer para 1965. Esto llevó a que los norteamericanos reevaluaran su presencia en la península asiática y obligó a que consideraran formas más agresivas de combatir al Vietcong. Para el Comando del Indo-Pacífico de los Estados Unidos, la respuesta debía ser una campaña aérea gradual, a través de la cual se lanzaría bombardeos sobre blancos triviales en un comienzo para eventualmente destruir objetivos clave y de mayor importancia. Sin embargo, lo que nació como una operación que debía durar 8 semanas se extendió a lo largo de 3 años y 8 meses. Durante todo este tiempo, los estadounidenses y survietnamitas hostigaron las bases, cadenas de suministros y otros elementos clave de los norvietnamitas. Los bombardeos dejaron decenas de miles de muertos, aunque al mismo tiempo los norteamericanos perdieron más de 900 aeronaves durante la campaña. Aunque muchos expertos aseguran que Rolling Thunder fue un éxito estratégico, otros han cuestionado su efectividad táctica real, más allá de la destrucción causada. Dicho todo esto, ¿quieres conocer todo sobre los 3 años consecutivos de bombardeos que realizó Estados Unidos contra Vietnam del Norte? Entonces acomódate en tu cabina y quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos te contaremos todo sobre una de las campañas aéreas más brutales que tuvo consecuencias devastadoras para la población norvietnamita. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! Para mediados de la década de los 60, el apoyo militar que Estados Unidos le brindaba a Vietnam del Sur no se reflejaba en el éxito en los campos de batalla. Los guerrilleros del Vietcong, con gran apoyo por parte de Vietnam del Norte y la Unión Soviética, lograban sobreponerse a los ataques de los survietnamitas, lo cual mes a mes bajaba la moral de las tropas.
El por entonces presidente norteamericano Lyndon B. Johnson consideró que era necesario tomar acciones punitivas contra Vietnam del Norte, por lo cual pidió al comando del Indo-Pacífico que ideara una estrategia para golpear a los comunistas y así mejorar el rendimiento de las tropas del sur. La respuesta fue unánime entre las distintas ramas que componían la fuerza conjunta. Lo más seguro era una campaña aérea de bombardeos. Esta acción debía enfocarse principalmente en destruir las vías de suministros con las cuales Vietnam del Norte apoyaba a las guerrillas del Vietcong, además de evitar el envío de tropas comunistas hacia el sur. Originalmente, la operación Rolling Thunder debía durar unas 8 semanas y proponía un esquema de ataques gradual. Esto significaba que los aviones comenzarían por bombardear blancos triviales, como campamentos del Vietcong, patrullas o almacenamientos de armas, mientras aislaban los blancos más importantes. Eventualmente, las acciones se acercarían a los objetivos de mayor valor, como puentes, carreteras u otro tipos de vías de transporte. Rolling Thunder comenzó el 2 de mayo de 1965 con una serie de bombardeos sistemáticos contra las ubicaciones del Vietcong. En ese momento, Estados Unidos contaba con unas 700 aeronaves en la zona asiática que se desplegaban desde bases aéreas en Vietnam del Sur, Tailandia y la isla de Guam. Al mismo tiempo, aviones de combate despegaban desde los portaaviones USS Forrestal, USS Kitty Hawk y el USS Midway. Aeronaves de ataque a tierra, tanto de la Fuerza Aérea como de la Marina norteamericanas, participaron de los bombardeos. Esto llevó a que el 75% de los ataques quedaran en manos de los F-5 Thunder Chief de la USAF, mientras que el resto de las operaciones fueron conducidas por los F-4S Phantom II de la Armada norteamericana. Uno de los primeros contratiempos que tuvo Rolling Thunder fue el resultado de una mala comunicación entre la rama aérea y naval, las cuales no estaban muy dispuestas a coordinar sus ataques ni establecieron un cronograma, lo que causó interferencias en sus misiones o que una fuerza bombardeara un objetivo que recientemente había sido destruido por la otra. Al mismo tiempo, otros problemas fueron surgiendo a medida que se realizaban los ataques. Como la decisión del Comando Central era atacar blancos menores para luego, gradualmente, enfocarse en amenazas mayores, los primeros bombardeos no tuvieron ningún resultado que se reflejara en los combates terrestres. Si un puente era destruido, al cabo de unos días había sido reconstruido por el Vietcong con ayuda de los locales, quienes rechazaban la intervención norteamericana. Las actividades civiles contra los bombardeos también fueron aumentando a medida que transcurrían las semanas. Si bien la población podía utilizar las alcantarillas de los pueblos y las ciudades como búnkeres, los ataques sorpresa dejaron decenas de miles de muertos que no pertenecían al Vietcong. En muchos otros casos, los informes de inteligencia señalaban actividad guerrillera o infiltración por parte de Vietnam del Norte en una zona para, luego de ser asolada con bombas, descubrir que se trataba de un área vacía o, aún peor, una aldea poblada por nativos. Por otra parte, la respuesta de Vietnam del Norte con apoyo de la Unión Soviética no se hizo esperar. A los pocos meses de comenzada la operación Rolling Thunder, los aviones norteamericanos comenzaron a caer frente a los MiG-21 soviéticos que eran enviados específicamente para destruir a los invasores occidentales. Como el foco de las misiones estaba puesto en lanzar toneladas de bombas a tierra, la superioridad aérea de los MiG devastó a las fuerzas norteamericanas. Con todas sus dificultades, Rolling Thunder pasó de ser un operativo de 8 semanas a una campaña sistemática de más de 3 años de duración. Si bien algunos expertos indican que los ataques dañaron profundamente la infraestructura del Vietcong y dificultaron el apoyo de Vietnam del Norte y la Unión Soviética hacia los guerrilleros, la postura oficial tras la guerra determinó que los Estados Unidos fallaron en su intención. Vietnam del Norte declaró la muerte de 20.000 soldados, además de entre 50.000 y 180.000 civiles. Por su parte, las tropas de China, que apoyaban a los norvietnamitas, sufrieron 20.000 bajas. En cambio, Estados Unidos perdió 1.054 efectivos, además de 922 aeronaves durante los 3 años que duró la campaña.
Vietnam del Sur jamás declaró los números de combatientes y civiles muertos, por lo que es imposible determinar los daños reales que los bombardeos dejaron en su población, aunque se sabe que fueron decenas de miles. Si tomamos solo estos números como una referencia para el éxito de la campaña, como hacen algunos historiadores, podríamos pensar que se trató de una victoria para los norteamericanos. Pero esto sería tener una postura parcial frente a lo que significó la Operación Rolling Thunder, ya que esta no logró ninguno de sus objetivos principales. No consiguieron destruir la mayor parte de la industria vietnamita ni en un mes ni durante los 3 años posteriores. Los caminos y carreteras siguieron usándose para suministrar a los guerrilleros y los puentes destruidos fueron rápidamente reparados. Por otra parte, el gasto económico para Estados Unidos fue 10 veces mayor que para Vietnam del Norte. Por cada dólar que los asiáticos perdían en los ataques, se estima que los norteamericanos debían gastar casi 10. De hecho, el costo total de la operación superó los $1.200 millones. Finalmente, y probablemente la peor de las consecuencias, es que estos ataques dejaron mal parados a los estadounidenses a un nivel ético, en medio de una intervención por la que ya eran cuestionados tanto de manera internacional como doméstica. Y lo sería aún más tarde, ya que luego de 1974, tras la retirada de Estados Unidos de Vietnam, aún existieron decenas de miles de víctimas de las bombas pasivas sin estallar que habían quedado de esta campaña y mataron a inocentes durante varias décadas después de terminado el conflicto. Luego de conocer todos los detalles sobre la impactante Operación Rolling Thunder, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Estados Unidos podría haber conducido la campaña aérea de bombardeos de una manera más eficaz? No quiero volver a oír más tonterías sobre si no pudimos acertar en tal o cual blanco. Esta es tu oportunidad de usar todo el poderío militar para ganar esta guerra. Y si no la ganas, te consideraré el único culpable. Estas fuertes palabras fueron las que el presidente Richard Nixon le dijo al responsable militar de la operación Linebacker II, apenas horas antes de lanzar los preparativos para el operativo. Poco después, a las 19:45 horas del 18 de diciembre de 1972, despegaban los primeros aviones de la base aérea de Andersen, en Guam, con dirección a Vietnam del Norte para arrojar cada uno 30 toneladas de proyectiles. Comenzaba el mayor ataque aéreo efectuado por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. En el video de hoy, vamos a compartir con ustedes cómo se planificó esta misión llamada Operación Linebacker II y sus causas y consecuencias, tanto para Vietnam como para Estados Unidos. Por otra parte, abordaremos la controversia que generó a nivel internacional. Abróchense los cinturones y no se muevan de la pantalla para presenciar otra entrega de aviación militar. Primero que nada, hablemos un poco del contexto. En diciembre de 1972, tras varios años de participación estadounidense en la guerra de Vietnam, la resistencia del enemigo norvietnamita puso finalmente de manifiesto el fracaso de algunas de las políticas de guerra puestas en marcha por el presidente Johnson. De hecho, los dirigentes de Hanoi estaban convencidos de que las negociaciones de paz con Estados Unidos en París eran innecesarias, ya que, según estos, la victoria estaba prácticamente asegurada. Sin embargo, las largas negociaciones entre el secretario de Defensa, Henry Kissinger, y Le Duc Tho, que representaba al gobierno comunista del norte, estaban a punto de romperse. Aunque los funcionarios estadounidenses esperaban que la guerra pudiera terminar diplomáticamente, había quedado claro que el enemigo no pretendía participar en la mesa de negociaciones. Entonces, el 14 de diciembre de ese año, Kissinger lanzó un ultimátum, amenazando con graves consecuencias bélicas si Vietnam del Norte no volvía a las negociaciones en 72 horas. Ese mismo día, el presidente Richard Nixon emitió su propia orden al Estado Mayor Conjunto. El documento telegráfico era verdaderamente contundente. Deben comenzar aproximadamente a las 1200 Zulu, el 18 de diciembre de 1972. Esfuerzo máximo de 3 días. Repito, esfuerzo máximo. Ataques B-52 Takayr en las áreas de Hanoi y Haiphong. El objetivo es la máxima destrucción de los objetivos seleccionados. Estén preparados para extender las operaciones más allá de 3 días si se les ordena. Sin acuerdo diplomático, Estados Unidos decidió lanzar su mayor ataque aéreo desde la Segunda Guerra Mundial.
En los 11 días que duró aquella campaña, se utilizaron nada menos que 207 bombarderos B-52 que lanzaron más de 15.000 toneladas de bombas en 729 salidas. Además, los aviones tácticos arrojaron otras 5.000 toneladas de explosivos más, en la que es considerada como la operación de B-52 más intensa de la Guerra de Vietnam. Los blancos escogidos eran los complejos de almacenamiento y suministro, los patios de maniobras, los puntos de transbordo y los talleres de reparación a lo largo de las líneas férreas principales del norte y noroeste, las estaciones del sistema de comunicaciones y algunos aeropuertos de los MiG rusos que piloteaban los vietnamitas. El fin que se perseguía era debilitar a la fuerza bélica norvietnamita, interrumpiendo la corriente de equipos y suministros. En 1965, ese corazón enemigo estaba prácticamente indefenso y podría haber sido atacado sin inconvenientes. Pero, al momento de la misión, estaba protegido por el sistema integrado de defensa aérea más extenso y fuerte del mundo. En 1972, Vietnam del Norte había acumulado una defensa que incluía 145 cazas MiG soviéticos, 26 emplazamientos de misiles tierra-aire SA-2 Guideline, 21 en el área de Hanoi-Haiphong, una fuerte concentración de artillería antiaérea y un complejo sistema de radar superpuesto. Además, la red se había mejorado en secreto en los últimos tiempos mediante la introducción de un nuevo radar de control de fuego, que mejoró la precisión de las armas SA-2. El avión estrella de la operación Linebacker II fue el bombardero B-52, que era el estándar de oro en potencia de fuego aérea norteamericana. El Stratofortress, de 8 motores, algunos de los cuales podían transportar casi 40.000 kilogramos de municiones, voló por primera vez en 1954 y fue diseñado para ser un bombardero intercontinental con capacidad de transportar cargas nucleares a cualquier parte del mundo. Los B-52 podían volar más alto de lo que podía ver el ojo desnudo, lo que hacía que sus ataques fueran devastadores tanto física como psicológicamente, ya que sus enormes cargas útiles llegaban aparentemente de la nada, arrasando con el enemigo, que ni siquiera los podía ver venir. Nixon quería el máximo impacto psicológico sobre los norvietnamitas, y el B-52 era la mejor herramienta del poder aéreo para ese trabajo. La línea de vuelo en Andersen AFB, Guam, estaba equipada con una enorme flota de 99 B-52G y 53 B-52D. En el aeródromo Utapao Royal Thai, Tailandia, había otros 54 B-52D disponibles, listos para colaborar con el operativo. Debido a la cercanía geográfica, la misión desde Utapao duraría solamente entre 3 y 4 horas, lo cual significaba que no requeriría reabastecimiento de combustible en vuelo y simplificaba la operatividad. Algo a tener en cuenta es que todos los modelos D habían recibido las últimas modificaciones de contramedidas electrónicas, mientras que solo la mitad de los modelos G habían sido modificados. Esto resultaría en una vulnerabilidad, en algunos casos, fatal para las tripulaciones de los B-52, porque los modelos G no modificados resultaron ser altamente vulnerables a los SAM, o misiles tierra-aire enemigos. A los 87 B-52 de Guam les tomó casi 2 horas rodar y despegar en la tarde del 18 de diciembre de 1972. Luego se les unieron en el ataque 42 B-52 adicionales que volaban desde Utapao, formando la mayor fuerza de bombarderos de ataque reunida desde la Segunda Guerra Mundial. Los objetivos de los B-52 el primer día fueron los aeródromos de Kep, Hoa Lac y Phuc Yen, el sitio de reparación de vehículos King No, los patios ferroviarios de Dien Bien, las instalaciones de reparación del ferrocarril de Hanoi y la principal estación de radio de Hanoi. A la fuerza F-111 se le asignaron misiones alternativas contra 9 objetivos. Si bien los líderes norvietnamitas esperaban un ataque aéreo estadounidense, quedaron impactados por la intensidad del asalto del 18 de diciembre. El primer día de la campaña, las fuerzas comunistas dispararon más de 200 misiles SAM, causando que Estados Unidos perdiera 3 B-52 y un F-111. Ese mismo día, el sargento Samuel Turner, artillero de cola del Brown 03, también derribó un MiG-21, el primero en la historia de combate del B-52. Las tácticas se revisaron ligeramente para el día 2 del ataque, pero las rutas siguieron siendo las mismas. Los resultados de los cambios parecieron ser positivos.
El día 2, el norte lanzó unos 180 SAM contra los 93 B-52 atacantes, pero no se produjeron pérdidas. Sin embargo, el tercer día fue cuando ocurrió la tragedia. Solo 90 de las 99 salidas planeadas de B-52 fueron efectivas y 6 Stratofortress fueron derribados. Se perdieron 2 G y un D en la primera ola y un número idéntico fue derribado en la tercera ola. 3 fueron alcanzados antes del lanzamiento de la bomba y 3 después. Ninguno de los B-52G perdidos había sido modificado para llevar el nuevo equipo SM-AN-ALT-22. En los primeros 3 días de la campaña, se perdieron en total 5 G sin modificar y solo un G modificado. A pesar de las bajas, el general John C. Meyer, comandante en jefe del SAC, tomó la difícil decisión de seguir adelante, pidiendo ataques aún más intensos contra los sitios y áreas de almacenamiento de los SAM. La decisión resultó ser correcta, porque el enemigo también había resultado herido y estaba gastando rápidamente sus misiles tierra-aire. El cuarto día de la campaña, los ataques fueron perpetrados por solo 30 bombarderos pesados, todos modelos D de Utapao, de los cuales 2 se perdieron a causa de los SAM enemigos en un ataque al aeródromo de Bach Mai. En cada uno de los siguientes 3 días, la USAF llevó a cabo ataques con paquetes de 30 B-52 sin bajas. Las fuerzas del bombardeo estadounidense se retiraron el día de Navidad para dar a los planificadores la oportunidad de revisar los acontecimientos hasta el momento y dar un poco de descanso a las tripulaciones. Políticamente, la suspensión fue como los anteriores bombardeos, una señal bien intencionada de que las negociaciones estaban a disposición. No obstante, los norvietnamitas interpretaron el respiro como una muestra de debilidad estadounidense y pasaron el día febrilmente reabasteciendo sus sitios de defensa con misiles. Al día siguiente, el día 8 de la operación, se reanudaron los bombardeos. 78 B-52 en 4 vuelos atacaron Hanoi simultáneamente desde 4 direcciones diferentes. Al mismo tiempo, 42 aviones en otros 3 vuelos atacaron Haiphong, el principal puerto y punto de transbordo de suministros militares de Vietnam del Norte. El versátil F-4 Phantom de la USAF sirvió como patrulla aérea de combate para los MiGs y también proporcionó la densa capa necesaria para proteger los B-52 del radar enemigo. Los Phantoms y los temibles Republic F-105 Thunder Chiefs suprimieron los SAM en la peligrosa misión Wild Whistle. Los aviones cisterna KC-135 suministraban combustible a todo tipo de aviones y a menudo se adentraban en una zona de combate para llegar a las aeronaves en problemas. El equipo Air Force Linebacker II se completó con aviones de búsqueda y rescate C-130, helicópteros HH-53 Holly Green Giant y S-121. El ataque del día 8 se desarrolló con precisión, aunque se perdieron 2 B-52 debido al gran aumento de disparos de SAM norvietnamitas. Se enviaron 60 B-52 en cada una de las 3 noches restantes de la campaña, los días 9, 10 y 11, en los que solamente 2 B-52 fueron derribados, puntualmente el 27 de diciembre. El último día de la campaña de bombardeo Linebacker II, el 22 de diciembre, las tripulaciones de la USAF asediaban mientras el enemigo estaba a merced. Se había quedado casi sin SAM, sus MiG fueron neutralizados y sus radares y comunicaciones estaban interrumpidos. Durante toda la misión, los B-52 habían realizado 729 salidas de un total de 741 salidas planificadas y arrojaron 15.000 toneladas de bombas. Las fuerzas norvietnamitas habían disparado 1.240 SAM, alcanzando a 15 bombarderos B-52, representando pérdidas inferiores al 2%. De los 92 miembros de la Fuerza Aérea estadounidense contabilizados como bajas, 26 fueron rescatados, 25 desaparecieron en combate, 33 se convirtieron en prisioneros y 8 murieron en combate o más tarde a causa de las heridas. Además, Estados Unidos perdió 2 F-111A, 3 F-4, 2 A-7, 2 A-6, un EB-66, un HH-53 y un RA-5C. Estados Unidos había demostrado decisivamente que los B-52, apoyados por medios aéreos tácticos, eran una fuerza eficaz, capaz de enfrentarse al enemigo y derrotarlo.
Debido a la brutalidad de la operación Linebacker II, los norvietnamitas, muy conmocionados, aceptaron que la guerra estaba estancada y regresaron a la mesa de negociaciones en París, donde firmaron los acuerdos de paz el 27 de enero de 1973. A los 60 días de la firma, 591 prisioneros de guerra estadounidenses fueron liberados. Por su parte, el gobierno de Vietnam del Norte, junto a sus aliados e incluso algunos países de la OTAN, como Australia, criticaron o denunciaron los bombardeos, señalando que Estados Unidos había bombardeado hospitales, escuelas y zonas residenciales, cometiendo crímenes bárbaros contra nuestro pueblo. Ya estamos llegando al final de esta entrega, y no queríamos dejar de preguntarte, ¿crees que si Estados Unidos hubiera continuado con la operación y los bombardeos, el final de la guerra hubiera sido distinto? ¿O Vietnam estaba en posición de resistir? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final, y te esperamos en las próximas entregas de Aviación Militar.